y luego continuamos, vamos a trabajar con Save. Un segundo, por favor. Bueno, disculpen, se fue la conexión de internet, parece que no está muy estable el día de hoy. Voy a regresar al punto en donde estaba.
Les estaba mencionando que hay algún material muy interesante que se puede revisar en la red. ¿Se está viendo la pantalla que estoy compartiendo? ¿Alguien me puede compartir? Sí, ingeniero. Sí. Eso. Ok. Ya, de todas maneras tienen el enlace ustedes ya en el Classroom para que puedan revisar este material por cuenta propia y con calma. Está en castellano, así es que no hay ninguna dificultad. ¿De acuerdo? Básicamente se muestra todo lo referido al diseño de una zapata aislada sin hacer alusión a una norma en particular, sino de manera conceptual de qué trata el diseño. Eso es bueno para no restringirnos a un código en particular. Lógicamente, al tratarse de un material que viene de España, por detrás está el Eurocódigo, ¿no? Que no es una norma que nosotros utilicemos actualmente en nuestro país. Pero bueno, ustedes podrán darle una revisada. Aquí hay algunas láminas que me parece que son muy interesantes para revisar. Por ejemplo, lo que se refiere a la geometría de las zapatas. Nosotros hemos visto en el ejemplo básico una que aquí llaman zapata tipo recta, pero podría darse este caso, colocar este dado o este escalón, como ven acá, o incluso el caso piramidal que se veía ahí atrás, que también es relativamente frecuente, ¿no? Pero por acá, aquí también, esto también es rescatable. Muchas veces se confunde el diseño de una zapata flexible o de una zapata rígida con el diseño sobre un lecho rígido o sobre un lecho flexible. O sea, el que puede ser rígido o puede ser flexible es el suelo. Yo he hecho mención a eso en las clases previas, pero también se habla de rígido o flexible en lo que se refiere a la zapata propiamente, entendiéndose por rígido aquello que no se deforma y por flexible aquello que es más proclive a deformarse. Entonces, estas zapatas rígidas que vemos acá tienen un volado pequeño. Esta distancia, que aquí llaman Vmax, es pequeño, entonces tiende a deformarse poco. Mientras que si esto es grande, entonces la zapata tiende a deformarse más. A veces se escucha hablar a los ingenieros en el medio local, refiriéndose a diseño rígido o flexible, y no queda muy claro si se están refiriendo al terreno o se están refiriendo a la zapata en sí. Entonces son dos cosas distintas y aquí muy interesante, pero lo mencionan en este video. A ver, vamos a ver qué más tenemos. Estas, las zapatas de medianería, que tenemos que ver el diseño en detalle pronto. Ahí está el problema básico, es que la columna se encuentra en el borde de la zapata y por lo tanto genera momentos. La situación extrema se da en una zapata de esquina, en donde el problema se da en las dos direcciones, llamémosle X y Y, por ejemplo, se generan momentos en ambas direcciones. Pero básicamente la solución que se le da a la zapata medianera es la misma que se le daría a la de esquina, solo que tomando las dos direcciones, porque se entiende que tanto en una como en la otra se tendrá que resolver el problema. Vamos a mirar con detalle esa situación más adelante, pero aquí ya lo mencionan. Una alternativa muy posible de realizar es utilizar una viga centradora, una viga que una a las zapatas al nivel de la fundación y que permita evitar esta distribución de presiones que no es uniforme y convertirla en una lo más uniforme que se pueda. ¿De acuerdo? Este texto al que hace referencia este video, el texto de Calavera, es un texto antiguo, ¿no? Escrito en nuestro idioma, pero que sigue vigente siempre y cuando agarremos versiones últimas, como esta, por ejemplo, la del 2015. La adscripción del curso de fundaciones hace mucha referencia a este texto. Está bien
desde el punto de vista conceptual, así como lo estamos tratando acá. Los conceptos están bien. Lo que no está muy bien es que no está referido a la norma de diseño que nosotros manejamos, que es el ACI. Entonces, vale la pena este libro para entender de manera conceptual todo lo que tiene que ver con el diseño de una fundación, pero ya para hacer nuestras planillas de cálculo hay que nomás remitirse a un código específico. En nuestro caso no hay alternativa, tiene que ser el ACI, ¿ya? Pero bueno, lo menciono también de esa manera. Y por acá hay una otra lámina que me parece interesante. Bueno, acá van a poder ver, se ocupa también de explicar la parte constructiva desde el replanteo, como pueden ver acá en el terreno, la excavación propiamente, los cuidados que hay que tener. A veces se necesita encofrar, a veces no, dependerá de la estabilidad del terreno, de la profundidad de la fundación. El tema del agua, el agua que se puede infiltrar. En Cochabamba esto es muy frecuente, uno cava 1 metro y ya se topa con agua, a veces con mucha agua, y ese obviamente es un problema al nivel de la fundación. Eso generalmente se soluciona con una capa pobre de hormigón, que aquí le llaman hormigón de limpieza, unos 10 centímetros, que cumple con la función de impermeabilizar la zona en donde se va a asentar la zapata propiamente, brinda más protección al acero de refuerzo. El recubrimiento ya puede ser menor. Si no pusiéramos esta capa pobre, el recubrimiento tendría que ser de unos 7.5, o sea, las 3 pulgadas que menciona el código. Pero la alternativa sería colocar estos 10 centímetros de capa pobre y encima un recubrimiento ya más bajo, más moderado, ¿no? La idea es siempre proteger del medio ambiente, en este caso del terreno, de la agresividad del terreno al acero y del agua, porque esto sirve de impermeabilizante, ¿es verdad? Es muy importante esta situación. Y claro, el ser hormigón pobre no demanda demasiado costo. No estamos hablando del hormigón de 28 megapascales o de 25 megapascales. Estamos hablando de un hormigón cuya resistencia no es lo que importa, es una resistencia baja. Aquí ya se ve el vaciado concluido. Se notaba que no había mucha profundidad en la excavación. Todas las fotos corresponden a la misma obra. Acá estamos viendo el armado. Pueden ver la parrilla en la parte inferior. Ayer uno de sus compañeros mencionaba el tema de los estribos que vienen de la columna. Yo le decía que sí es importante. No corresponde al diseño de la zapata, sino al diseño de la columna. Pero en toda unión columna-viga, o en este caso columna-zapata, las uniones son lugares sensibles al corte, entre otras cosas, en donde hay que reforzar con el estribo adecuado. Este estribado es más fino. Ustedes saben, cuando se diseña una columna, en las uniones viga-columna, o en este caso zapata-columna, el estribado tiene que ser más fuerte, ¿no? Más ceñido, ¿de acuerdo? Y como pueden ver acá, no se nota el refuerzo o sea, no se nota una parrilla superior, sino solamente la parrilla inferior. La de arriba realmente no es necesaria. Acá resaltan también estos ganchos de los cuales habíamos hablado ayer, ¿no? Si esta zapata se lo hubiese hecho más grande, estos ganchos hubiesen sido innecesarios, ¿no es verdad? Bueno, acá otro armado. Esta figura es bien interesante. Al lado derecho se ve un esquema de cómo debería de hacerse el diseño, ¿de acuerdo? Y al lado izquierdo se ve un error en el armado que no sé si logran notar. A ver si alguien con audio me podría decir qué diferencia nota entre el esquema, que sería lo correcto, y lo que se ve aquí a la izquierda. ¿No? Sí, adelante, no lo escuché muy bien. La parrilla superior podría ser inferior. La parrilla superior, claro.
En realidad, más que la existencia de la parrilla superior, el problema es el siguiente, miren. Se nota donde estoy poniendo el cursor, ¿verdad? Estas barras de transferencia que ayer hemos calculado son barras que deben de estar insertas en su totalidad en la zapata. Se deben de llegar hasta la parte inferior de la misma, ¿verdad? Garantizando que se cumple con la longitud de desarrollo a compresión mínima, ¿no es verdad? Por lo general lo que se hace es bajar estas barras de transferencia hasta el nivel en donde está la parrilla de refuerzo, que se encuentra aquí abajo. De ninguna manera estas barras de transferencia pueden quedar arriba en la cara superior. Y acá lo que han hecho ha sido eso. Si es que logran notar, acá abajo se ve en la parte donde estoy colocando el cursor, aquí se ven los dados y para darle el recubrimiento se pone esto, ¿no es verdad? Y se ve la parrilla con sus ganchos y todo eso. Aquí está la parrilla de refuerzo principal. Pero hay algo extraño, estas barras de transferencia que vienen de las columnas se han quedado aquí arriba, cuando debían de haber penetrado hasta el nivel de la parrilla. ¿Se nota? Este lógicamente es un error, esto no se puede hacer así. Aquí no se está dando la posibilidad de que se desarrolle adecuadamente la transferencia de esfuerzos por compresión de la columna a la zapata. O sea, esto está muy, muy mal, esto es un error muy grave que se está mostrando acá. ¿De acuerdo? Entonces, ayer hemos hablado de esto. ¿Se acuerdan que se ha calculado la longitud de empalme? Por acá se notan los fierros que corresponden a la columna, ¿no es verdad? Entonces, generalmente lo que se hace es vaciar la zapata dejando estos pelos que corresponden a las barras de transferencia y luego viene el encofrado de la columna recién, y bueno, será el vaciado de la columna como tal. Pero hay que garantizar esta longitud de empalme. Y esta longitud de empalme, ayer hemos visto en la planilla, se va a calcular con la longitud de empalme cabalmente, así se llama, y también con la longitud de desarrollo, y se escoge el valor más grande. Entonces, ayer hemos visto las distintas ecuaciones para calcular esta longitud, y de entre todos los resultados se escoge el valor más grande, y ahí la longitud del empalme. Nosotros tenemos, me parece, en el ejemplo de ayer, creo que eran 60 centímetros de esta longitud de empalme. ¿De acuerdo? Ahora, una alternativa sería agarrar los aceros de la columna y bajar con el mismo diámetro y exactamente el mismo número de aceros hasta la zapata. Sin embargo, los códigos, que en este caso ACI, indican que eso no es necesario. Se podría bajar, o sea, lo que se necesita de barras de transferencia es 0.005 del área bruta de la columna. O sea, del 1%, que es el refuerzo mínimo de la columna, la mitad. Eso es lo que debe de bajar hasta el nivel de la parrilla de refuerzo de la zapata. Y como de todas maneras esto se va a vaciar por partes, primero la zapata y luego la columna, entonces se puede aprovechar esa interrupción para colocar aceros más moderados en las barras de transferencia y no los aceros principales de la columna, que se entiende que son los más fuertes, más importantes, ¿no? Pero bueno, eso ya queda a criterio del calculista, siempre y cuando disponga de barras de transferencia con por lo menos ese 5 por 1000 que les estaba mencionando del área bruta de la columna. ¿De acuerdo? Ese es un detalle muy interesante. Alguien me estaba queriendo preguntar algo, no sé, creo que en el chat. Vamos a ver. Wilson. Sí, adelante, Wilson. Una pregunta o duda, ingeniero. Tenemos un recubrimiento en el acero principal, en la base, en el inferior, ¿no? Puede ser de 5 o 7.5 centímetros. Correcto. Y como la parrilla superior no es muy necesario, ¿por qué no subirlo por lo menos a 10 o a 20 centímetros? ¿No sería más conveniente el acero principal y el secundario? A ver, no estoy entendiendo bien la pregunta. O sea, lo que me está diciendo es agarrar esta parrilla
Sí, la parrilla de refuerzo. el recubrimiento subirlo a 10 o a la mitad de la altura de la zapata. Oh, ya. ¿No sería mejor la transmisión de fuerzas? Oh, ya. Ok, pero a ver, entendamos una cosa. El recubrimiento es un mal necesario, vamos a decirlo así, porque lo ideal es esto. Recordemos que el acero trabaja por un principio muy básico de fuerza por brazo. ¿No es verdad? Hay un momento que se genera respecto del centroide, de la sección, y básicamente esto es fuerza por brazo. O sea, cuanto más alejado esté el acero del centroide, mejor. ¿Me entiende? Más eficiente la sección, su armado. Entonces, si colocamos esos 5 centímetros de recubrimiento es porque no nos queda otra, porque de lo contrario el suelo puede dañar a nuestro hormigón en principio, generar fisuras y luego lastimar el acero. Por eso colocamos el recubrimiento, ¿no? Pero si usted coloca esta parrilla más arriba, evidentemente está más protegido su acero. Pero el problema es de que está reduciendo el brazo. Entonces está poniendo la misma cantidad de acero, pero obtiene como resultado una menor capacidad. Entonces no es una buena idea hacer eso. El acero siempre va al extremo, lo más alejado posible del eje neutro. ¿Me entiende? Eso sería en este caso. Si es que le entendí bien la pregunta después. Sí, está bien, ingeniero. Ok. Bueno, entonces esta figura sí me pareció muy interesante para mostrar esta situación. Vamos a ver qué más hay. Bueno, aquí está el hormigonado, con los cuidados que ustedes han visto en tecnología del hormigón, ¿no? No lanzar desde muy arriba el hormigón para que no hayan problemas posteriores de segregación, etcétera. Cuidados referidos a la manipulación del concreto, a la temperatura, etcétera, pero que ya no hacen al diseño propiamente. Aquí está nuestra zapata ya terminada, estará en fase de fraguado, de endurecido, y lógicamente sobresalen las barras de transferencia cabalmente. Como habíamos indicado, mínimo tienen que ir 4, y por la simetría, tratándose de una columna cuadrada principalmente, no tiene sentido perder la simetría. Entonces si no son 4 tendrán que ser 8 barras, si no ya no sería simétrico esto. Y se ven los estribos, ¿no? La otra mitad de los estribos ya están ocultos, pero bueno, se encuentran allí. Bueno, esto que puede darse también en nuestro medio, si bien no es muy frecuente el uso de estructuras metálicas, pero de tanto en tanto uno se topa con esta situación. Obviamente la diferencia es que hay que dejar estos pernos de anclaje sobresaliendo de la zapata, porque si no, no habría forma de anclar la placa y posteriormente la columna metálica como tal, ¿no? Eso es algo lógico. Aquí ha terminado el endurecido, ya se nota nuestra zapata ya terminada. Aquí hay algunas conclusiones que podemos dar una revisada. Zapatas aisladas económicas sobre roca o suelos con tensiones admisibles superiores a 0,15. Esto sería 1,5, redondeando, ¿no? Kilogramos centímetro cuadrado, o 0,15 newton milímetro cuadrado. En zapatas de medianería o esquina debe resolverse el momento de vuelco. De esto vamos a hablar en las siguientes clases, ¿no? Pero desde ya está claro que hay un momento de volteo que hay que resolver en ese tipo de zapatas. La ejecución debe cuidar la profundidad y la estabilidad de la excavación, sin duda, la limpieza del fondo, hemos hablado un poquito de eso ahora, y la posibilidad de lluvias. Claro, la lluvia siempre es un problema a la hora del vaciado. Finalmente, respetar recubrimientos usando separadores, lo que en nuestro medio llamamos dados, ¿no? Esos pequeños cubos que se colocan para garantizar para sostener el armado y garantizar el recubrimiento correcto, ¿no? Asegurarse que las armaduras verticales de los pilares penetran en la zapata hasta la capa inferior de su armadura. Esto debería de ser algo hasta obvio, pero como hemos visto en la fotografía, y si ustedes prestan atención, no todos entienden esto de esta manera. Se ven muchos errores constructivos en las zapatas, ¿no? Y eso es algo que hay que ir prestando atención. Bueno, entonces ustedes terminen de ver, como notarán es un video cortito, pero vale la pena que lo revisen ya por cuenta propia.
¿Ok? Si hay algún comentario, alguna consulta sobre esto, por favor, antes de pasar al programa. No hay. Muy bien. Entonces voy a pasar al programa. Si tienen a la mano Safe, va a estar muy bien. La idea es que ahora hagamos el diseño rápido, la verificación, igual que la vez pasada, de la zapata rectangular que tenemos en el ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, sí, dígame. Consultita, ¿cuál sería la separación mínima entre zapatas aisladas? Porque creo que ya pasando un cierto límite es conveniente hacer una zapata combinada. ¿Cuál sería esa separación? Oh, ya. No, bueno, el tema pasa por... con que le queden unos cuantos centímetros de separación entre una y la otra es suficiente. Pero en ese caso, se da cuenta que ya constructivamente no tendría mucho sentido hacer eso. Hay que directamente combinar, ¿no? Pero teóricamente, con que le queden unos centímetros de separación entre una y la otra, eso es suficiente. En la práctica ya no es así. En la práctica, si es que va a necesitar un encofrado, ya desde ya ese espesor del encofrado ya le va a limitar, ¿no? Por lo general suele ser bastante evidente en la fase de diseño cuándo sí y cuándo no hacer una zapata combinada. Si le está sobrando 1 metro de separación entre zapata y zapata, pues entonces no hay razón de hacer una zapata combinada. Pero si ya le quedan unos pocos centímetros, unos 10, 20 centímetros, ya ahí puede valer la pena hacer una zapata combinada. ¿De acuerdo? Muy bien, muy bien. Ok. A ver, entonces voy a poner el ejemplo del libro una vez más. Bueno, debería estarse viendo el programa y vamos a alternar con nuestros datos del libro que los tenemos acá. Debo trabajar en unidades del sistema internacional, kilonewtons, metros cuadrados, megapascales, etc. ¿De acuerdo? Entonces rápidamente vamos a hacer eso por acá. La plantilla para nuestra zapata aislada es la misma, sin importar si es cuadrada o es rectangular. Ahí está. Entonces yo voy a colocar aquí sistema métrico internacional. De preferencia, si ustedes pueden migrar sus planillas al sistema internacional, mejor. Mejor, ¿de acuerdo? Digamos que es una costumbre un poco más antigua el trabajar con kilogramos y centímetros cuadrados, lo cual obviamente está bien, pero esto de que hayan dos sistemas de unidades pueden ocasionar pequeñas discrepancias en el cálculo, como que ya lo hemos visto, ustedes mismos han notado en las clases previas. Entonces lo ideal es ponernos de acuerdo, ¿no? Y en el caso de Bolivia, el sistema internacional es el que está aprobado, el que está, teóricamente ese es el que se ha consensuado, nos hemos puesto de acuerdo entre todos para usarlo. Entonces, en nuestros diseños también lo recomendable es eso, o sea, dejar de hablar de hormigones de 210 y pasar a hablar de hormigones de 21, ¿no? 21 megapascales. ¿Ok? Entonces, está bastante bueno el poder trabajar directamente en el sistema internacional. Eso yo lo voy a hacer acá. Voy rápidamente a mi zapata aislada. Entonces, ahora necesito las dimensiones, si me pueden ayudar con el ejemplo, por favor. Ya la dimensión real con la que hicimos el diseño, creo que era 1,70 m. A ver, alguien confírmeme, por favor. 3 por 1,70 creo que. 3 puntos. El B era 1,70 y el L era 3 metros. Eso es, perfecto. Entonces, como aquí, recuerden, nos están dando en esta plantilla la posibilidad de colocar la mitad de la longitud a un lado y la mitad al otro. Entonces voy a colocarlo de esta manera. No me deja hacer esta operación.
Es 1.7 partido por 2, eso da 0.85 metros. Por otro lado, 0.85. Esto sería sobre el eje X. Bueno, en este caso vería mi zapata al... Voy a colocarla sobre el eje X, el lado largo, y sobre el eje Y, el lado corto. Entonces cambio 0.85 en el lado corto. Y al otro lado, ¿cuánto me dijo? 3 metros. 3 metros nomás. Entonces es 1.5 y esto es 1.5. ¿Okay? Obviamente en fase de diseño uno aún no tiene estas dimensiones optimizadas. Para eso sirve el programa. Pero bueno, el espesor creo que pusimos 70. Me van corrigiendo, por favor, si estoy mal. ¿Está bien, Inge? Correcto. Y el módulo de la subrasante, no hemos puesto ese dato nosotros. ¿No es verdad? Y eso ya lo hemos explicado en el caso anterior, es porque acá se considera a la zapata soportada por un lecho flexible, ¿no? Entonces sí necesito este módulo de la subrasante. Esto lo puedo corregir más adelante, si lo dejo así, más adelante lo puedo corregir. ¿De acuerdo? Entonces dejo pendiente esta situación. Acá tengo los dos patrones de carga básicos, muerta y viva, pero si necesito más patrones de carga, simplemente los voy añadiendo, no hay problema. Eso ya lo hago manualmente. Entonces, coloquemos acá. Carga vertical, muerta, ¿cuánto es? A ver, aquí está. 890 kilonewtons. Eso, aquí está, ¿verdad? 890, correcto. Fíjense los valores que nos muestra acá por defecto SAFE. Curiosamente, se parecen a los de nuestro ejemplo. Y la verdad es que es porque estos valores son los típicos, o sea, son valores razonables, ¿no? Carga viva 445 en kilonewtons. Casi lo mismo que venía ya por defecto. Tamaño de la columna era 45 centímetros, ¿verdad? Sí, sí. 45 centímetros. Eso también se puede corregir después. No necesariamente tenemos una columna cuadrada, puede ser una columna rectangular, ¿no? Pero bueno, aquí es cuadrado. Recto y correcto. Bueno, ahí está nuestra zapata ya con las dimensiones correctas. Vamos en orden. Bueno, primero vamos a revisar la geometría, si está todo bien. Aquí deberíamos tener 1,70 m, ¿lo ven? Ahí está, 1,70 m, y en la otra dirección 3 metros, perfecto. Por el otro lado, la columna debería tener 45 a un lado, 45 al otro. Perfecto. Entonces estamos bien. Vayamos a la definición de los materiales. Bueno, primero veremos aquí qué ha asignado por defecto para esta losa. Esta se llama footing 1 y vamos a mirarla, la footing 1. Sections, footing 1. Modificar, no me gusta ese nombre, le voy a llamar zapata 1. El material había sido de 4000 PSI, el tipo de zapata, el espesor es de 600, yo voy a cambiar esto a 700. Como siempre, cambiamos el shell thin por shell thick, si es que estamos hablando de espesores grandes, ya no es una placa plana esta. El material lo tengo que cambiar, no 4000 PSI, sino... Aquí voy a cambiar a FC, era... ¿Cuánto me ayudan, por favor? 28 megapascales. El 21, ¿no? 28. 28, perdón. 28 megapascales. Inge, una consultita. Dígame. ¿A partir de qué espesor ya consideramos
la placa gruesa, el Sheltic? Mira, hasta 30, 35, 40 centímetros todavía podría funcionar como delgada. Pero ya pasado eso, ya es gruesa. Entonces, generalmente las losas de entrepiso se modelan bien como placa delgada. ¿De acuerdo? Pero ya para las fundaciones viene como gruesa. Muy bien. Eso es. Bueno, aquí el peso es importante si queremos hacer esas verificaciones a la capacidad última, etcétera. Entonces, este 2356, ¿cuánto teníamos en nuestro ejemplo? Exactamente 23.5 para el peso del concreto. Y aquí es 23.56. La verdad es de que está bastante bien, no hay necesidad de tocar nada. El módulo de elasticidad no es fundamental porque no se va a diseñar para deformaciones de la propia zapata. Aquí lo que más interesa es la deformación del terreno, ¿no? El asentamiento, la capacidad del terreno. Entonces este módulo lo puedo dejar así, no hay ningún problema. Vamos a las propiedades del hormigón. 27.58, voy a poner exactamente 28 megapascales. Entonces, ya está, tenemos nuestro material. Ok, y listo. En cuanto al acero, también podemos darle una revisada. Este es el rebar grado 60 de 413, estaba acá, voy a cambiar a 420, exactamente 420 megapascales, y le voy a cambiar acá el nombre a FY 420. El módulo, ustedes saben que en el acero no cambia, el peso y demás lo dejamos así. Entonces ya tengo mi acero también, ya están mis materiales. Vuelvo a chequear la sección, Slab Section, zapata 1, y veo que está con el material correcto, FC28, tal como lo habíamos dejado hace un momento. Entonces esto está bien. Recuerden que esta plantilla automática de diseño de SAFE introduce esta zona que representa la columna y que es una zona rígida, y que el nombre que le dan a esta propiedad es stiff, que viene de zona rígida. Stiff viene de rígido, ¿verdad? Entonces representa a la columna, y eso es porque a la hora de diseñar, recuerden que la sección crítica para el diseño a flexión es la cara de la columna. Se necesita el momento justo ahí. No sirve de nada calcular un momento en el interior de la columna, justo en el centro de la zapata. Ese momento no sirve de nada, no se lo usa para nada. ¿De acuerdo? Entonces es importante definir esto. Cuando ustedes no utilicen la plantilla, que es lo que generalmente nos pasa, ¿no? Hacemos el diseño, por decir, en SAP o en ETAPS, y traemos de ese programa a SAFE todas nuestras zapatas, no diseñamos una por una, las diseñamos a todas de una vez. Entonces, generalmente ahí no aparecen estas zonas rígidas y hay que introducirlas de forma manual. ¿Cómo se introduce? Como se dibuja una losa cualquiera, común y corriente, centrada en el centroide de la zapata. ¿De acuerdo? Entonces, esta propiedad llamada Stiff 1 la necesitamos revisar. Aquí en Section Properties, otra vez Slab Sections, y aquí está el Stiff 1. Chequeamos qué es. Entonces ya tiene el material correcto. Está como Shell Thin, le voy a cambiar a Thick también, y el espesor tiene que ser lógicamente el mismo que el de la zapata. Si la zapata tiene 700, entonces este también tiene 700. Listo. Si la columna no es cuadrada, entonces en esta parte una opción es agarrar esta plaquita rígida, borrarla y dibujar encima la que nosotros querramos, asignarle la propiedad stiff y el mismo espesor que la zapata. ¿De acuerdo? Solo a la hora de borrar, no eliminar el nodo. Eso ya lo mencioné antes. Fíjense, le doy un clic al nodo y aquí tengo las cargas. Si ustedes borran la placa junto con el nodo, con eso han borrado las cargas más.
y obviamente no va a diseñar nada en programa. ¿Ok? Entonces aquí tengo mis 890 y 445 de carga muerta y viva, que por el momento es lo que necesito. Muy bien, ya está definido material y secciones. Vamos a Spring Properties. Esto es lo que cambió en esta versión de Safe. En la versión 16 hay dentro de este menú una opción que dice algo así como soporte, definición del soporte, y se refiere al suelo, ¿no? Acá en esta versión hay que entrar a Spring Properties y buscar springs de área, o sea, resortes por área, que es lo que va a representar a nuestro suelo. Entonces, a Spring 1 dice Modify, yo aquí le voy a cambiar a suelo. Si quisiera hacer varias pruebas, entonces podría poner suelo 1, suelo 2, como quisiera. Solo uno le voy a poner, aunque en este ejemplo solo voy a usar un tipo de suelo. Módulo de la subrasante está el que por defecto nos había indicado. Ahora sí tenemos que calcular o introducir el módulo correcto. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? A ver si tengo abierto el texto. No. Les dejé en la plataforma un documento. A ver, para las capacidades, vamos a tomar otra vez el D más L, o sea, el 278, que sería aproximadamente 2.78 kilogramos sobre centímetro cuadrado. ¿Cuánto es el módulo para ese caso, por favor? Bueno, se colgó esto. ¿Me siguen escuchando? ¿Alguien me puede decir algo? Sí, ingeniero, se escucha. Ok, bueno, a mí se ha colgado esto. A ver, ustedes por favor prosigan hasta que reaccione esta máquina. Quería decirles para la capacidad portante de 278 o de 2.78, ¿cuánto de módulo de la subrasante vamos a colocar? 5,56, ingeniero, me salió. 5,56, ok, bueno, ya no voy a poder anotarlo. Ok. Se cortó esto. A ver, sigan avanzando, por favor, yo voy a tratar de solucionar este problema.
Bueno, la conexión no está buena definitivamente el día de hoy. A ver, si es que nuevamente se está viendo la pantalla, me van a confirmar, por favor. Estoy mostrando el safe en este momento. Se ve, ingeniero. Eso es. Ya, me quedé en esta parte. Entonces, tenía aquí un suelo, estábamos modificando y me dictaron ¿cuánto era este valor? Por favor, me repiten. Dije, ¿eso es con la carga de servicio? Sí, es para la carga de servicio. Entonces, a ver, voy a mostrar aquí nuevamente. Esto es lo que quería aclarar cabalmente. Para D más L, o sea, 2.78. Sale 5.66. Perfecto, 5.66. Bueno, eso es en kilogramos sobre centímetro cúbico, ¿verdad? Exacto. Entonces, 5.66 sería cambiar este desde aquí. En vez de 200... Y a mí me sale 5.56. A mí igual 5.56. 5.56, ya, ok. Pero estamos de acuerdo todos en que estamos trabajando para el 2.78. ¿Verdad? Bueno, a ver, podría ser esta la razón del problema. 278 kilonewtons metro cuadrado no es exactamente igual a 2.78 kilogramos centímetro cuadrado. Quizás ahí está la discrepancia. Entonces, ¿qué sería lo correcto? Lo correcto sería el 278 convertirlo a kilogramos centímetro cuadrado y no va a dar 2.78, sino parecido. Entonces, uno de los dos que me está dictando ha debido hacer eso, por eso es que le sale diferente. Ese es el correcto, en todo caso. ¿Está bien? ¿Se entiende? Entonces, quizás aquí valdría la pena, ojalá no se vuelva a colgar esto. Sí, ahora sí está bien. Voy a hacer lo siguiente. Díctenme en las unidades del... Esto aquí. A ver. Este estoy tomando, el 278. Entonces, primero, por favor, convirtamos a kilogramos sobre centímetro cuadrado. ¿Esto cuánto es? 2.835 salín. Perfecto, entonces así lo voy a dejar. Ven, ahí hay una pequeña diferencia, a la centésima. 5 centésimas de diferencia. Con este 283 me voy a mi tabla. Bueno, no la tengo yo abierta, pero ustedes sí pueden consultarla y sacar el valor de la constante de la subrasante. Entonces, ahora sí, ¿cuánto da esto? A mí me da 5.66. 5.66, perfecto. Que son kilogramos sobre centímetro cúbico. A ver, esperamos. ¿Confirmación? Sí, lo mismo, ingeniero. Sí, lo mismo. Correcto, eso es. Entonces, el 5.66 lo voy a trasladar a SAFE. Vamos. 5.66. Esto que está en kilonewtons, voy a quitar por un momento, un segundo. Voy aquí a unidades. Prefiero no hacer conversiones a mano. Entonces, esto en centímetros y esto en kilogramos fuerza. Eso es. Entonces, ahora sí, vamos a nuestro suelo. Y ahí está, en vez de 2.04, 5.66. ¿De acuerdo? Ya la opción que está aquí marcada por defecto es la correcta. Estamos ante el caso de suelo no lineal que trabaja solo a compresión, que es la forma más realista de modelar al suelo. ¿Ok? Entonces, cerramos esto y cerramos esto, ya está nuestro suelo. Bien, ¿qué más hay que definir? Acá, patrones de carga. En los patrones de carga nos está faltando viento, ¿no?
y el viento está aquí. El factor es 0 y lo vamos a añadir. En el caso del peso propio, como tengo que hacer una verificación con y sin peso propio, prefiero incluir de esta manera. En mi caso de carga, peso propio, está el peso de la zapata. Mientras que en mi caso de carga DET, no voy a colocar el peso de la zapata. ¿De acuerdo? Entonces así no tengo que hacer dos modelos, ni tener que estar haciendo cambios. En el mismo modelo nomás voy a chequear cuando necesite con peso propio, voy a usar una combinación que traiga al peso propio más. Cuando no necesite al peso propio, pues lo voy a excluir de mi modelación. Pues ya está. Sí, dígame. Tal vez en esa parte sería super DEAT, ¿no? Sobrecarga y el otro DEAT nomás. Ahorita en este caso los dos están DEAT, ¿no? También. Depende cómo lo queremos entender, pero en la práctica lo que tú estás diciendo es exactamente lo mismo que lo que yo estoy haciendo, ¿no? El tipo, este type que viene aquí, para lo único que le sirve al programa es para hacer las combinaciones de forma automática. Entonces, cuando uno define la carga DET como tipo DET, pues el programa entiende que esa es una carga muerta. Cuando uno define como super DET, este es el superimposed DET, ¿no? La carga adicional muerta. En la práctica sigue siendo lo mismo. O sea, las combinaciones, ¿no es verdad? 1,2 más 1,6 decimos, ¿no? Ese 1,2 de carga muerta también le suma el super DET. O sea, termina siendo lo mismo. No hay diferencia en el resultado, no hay diferencia alguna si yo coloco tipo DET o tipo super DET. La diferencia es más para que yo pueda organizarme con mis datos. El super DET yo sé que corresponde no al peso propio, sino a la carga adicional. ¿No es verdad? Solo que aquí, si se da cuenta, la carga DET trae la carga de toda la estructura. Y ahí había tanto peso propio como super DET. Entonces, al menos para mi gusto personal, no me parece colocar super DET, porque en verdad no es un super DET eso, sino es una carga que ya trae tanto peso propio como peso adicional de la superestructura. Pero ya le digo, no hay ninguna diferencia, nos va a salir el mismo resultado a ambos. ¿Ya? Entonces, ya está, así lo dejamos. En mi carga DET, todo el peso de la superestructura y en el peso propio únicamente el peso de la zapata como tal, peso propio de la zapata. Listo, entonces le damos acá un OK. En una parte de la verificación, por cierto, vamos a requerir en la planilla, si es que notaron, se hace una verificación con el peso real, tanto de la zapata como del suelo que queda por encima de la zapata. ¿No es verdad? ¿Se acuerdan el D asterisco que vimos en la planilla? ¿Sí? Si quisiéramos eso más, aquí tendríamos que incluir un peso adicional y ahí sí yo podría estar coincidiendo en colocarle super DET a una carga de tipo o que represente al suelo. ¿No? Esta yo la voy a utilizar para añadir el peso del terreno una vez que esté terminada la zapata. Bueno, pero mis cargas principales siguen siendo las mismas nomás, el DET, la viva y en este caso el viento. Listo, le doy acá un OK. Vamos a añadir nuestras combinaciones de carga por defecto para slab beam, convertir a editables y le damos un OK. Y bueno, aquí me han aparecido más combinaciones y eso es por culpa del viento, ¿no? A ver, vayamos chequeando una a una. Esta, por ejemplo, trae 1,4 de las muertas. Esta trae 1,2 de la muerta más 1,6 de la viva. Fíjense cómo las cargas que han sido definidas como peso, como cargas muertas también, entran con el factor de 1,2. Acá la combinación 3 trae a más 1 del viento. La combinación 4 trae a menos 1 del viento.
La 5 trae 0,9 de las muertas más 1 del viento. Y la 6 trae 0,9 de las muertas menos 1 del viento. Esas combinaciones las hemos visto acá también, en nuestra planilla. Aquí está. 1,2 de la muerta más viento más viva, o 0,9 de la muerta más viento. Aquí estoy mirando justamente esa, ¿no? 0,9. Perdón, aquí estoy en la 1,2 de las muertas más 1 viva más 1 viento. Bueno, marqué la otra. Ahí está, pero se nota, ¿no? 0,9 más 1. 1,2, 1, 1. El menos 1 que proviene del viento es por el hecho de que el viento, al ser una carga lateral, genera una carga en un sentido y en el otro. Y de hecho, en nuestra guía justamente había eso. Cuando nos estaban dando la carga, viento factorado más menos 780. O sea, fíjense cómo hay una coincidencia entre lo que tenemos aquí en el programa y lo que tenemos en la planilla, ¿no? Me va a faltar acá las cargas de servicio, ¿sí? Entonces aquí voy a añadir, fíjense que en estas combinaciones estas son combinaciones de rotura. O sea, aquí me conviene que esté el peso propio de la zapata también, y todo completo y mayorado. Pero al margen necesito los servicios. Entonces, aquí hay un servicio D, le voy a llamar, que viene a la carga DET únicamente. La otra servicio, si alguien me quiere decir algo, puede aprovechar en este momento. Aquí está la viva, 1 y 1. Y una última, servicio de L y viento. Listo. Para que se parezca más a nuestro ejemplo, simplemente. ¿De acuerdo? Ocurre que en la práctica, para nosotros, sería muy extraño que nos den 3 capacidades admisibles. Ya hemos discutido este asunto antes. La que seguramente nos van a dar es esta, la de servicio de muerta más viva. Entonces, en la práctica trabajaríamos solo con eso. Pero lo ideal sería que nos den las 3 capacidades portantes, ¿no? Es lo ideal. Bueno, ahí está. Le damos aquí un OK y tenemos todo listo. Bien, ¿qué más nos está faltando? En las definiciones, vamos a ver. Pues nada más, ya está todo definido. Entonces podríamos empezar a asignar. En este nodo tenemos solamente estas 2 fuerzas, fíjense, el DET y el LIFE. ¿De acuerdo? Entonces nos está faltando acá, la carga de viento. Entonces vamos a asignar una carga puntual, tipo fuerza, al patrón de carga viento. Y bueno, aquí me quedé con kilogramos centímetros, no me sirve esto, voy a quitar. Metric defaults, otra vez. Ahora sí. Entonces, vamos al patrón viento y en kilonewtons sobre la dirección Z, el viento venía con 780. ¿No? Ahora, aquí hay un detalle importante que hicimos notar en su momento. Dice viento factorado, viento mayorado, 780. Claro, como todo esto proviene de la superestructura, ahí ya se hicieron las mayoraciones y todo el asunto, entonces nos está llegando un viento que ya está mayorado. Esta es la fuerza axial sobre la columna debida al
pórtico, ¿no?, a la estructura superior, que resiste a la carga de viento. Cuando se va a hacer la verificación, si ustedes recuerdan, no se introduce esta carga al 100% porque esta está mayorada y se supone que estamos aquí trabajando en servicio. ¿Alguien se acuerda por cuánto se multiplica esta carga? Por 0.6. Por 0.6, aquí está. El viento en servicio. Claro, si yo hubiese hecho todo mi análisis estructural a mano, entonces tendría mi carga de servicio, mi carga sin mayorar. Porque generalmente uno hace así, ¿no? Primero calcula su carga, luego la mayora y con eso hace su diseño. Pero lo cierto es que nadie hace el cálculo del viento, del sismo a mano, eso lo hacemos con un programa. Entonces, en la práctica lo que uno tiene ya son los valores mayorados, o sea, prácticamente esta situación nos va a ocurrir siempre. O sea, hay que tener mucho cuidado de no colocar el viento tal cual viene porque ya está mayorado. Entonces, la recomendación es, si ha mayorado utilizando el ASCE, entonces el propio ASCE le sugiere reducir al 60% para regresar a la condición de servicio. ¿De acuerdo? Entonces, ese cuidado vamos a tener acá. La carga que nosotros tenemos que utilizar es la, para el servicio, tiene que estar multiplicada por 0.6. ¿De acuerdo? ¿En qué hemos utilizado a la carga del viento? La hemos utilizado más adelante sin reducción para las combinaciones últimas. Ah, ya. Entonces lo que podríamos hacer es lo siguiente. Vamos a colocar la carga completa, es decir, 780 kilonewtons. Signo negativo porque está apuntando hacia abajo en la dirección global Z. Y ya está, estamos añadiendo a cargas existentes y listo. Entonces nuestro nodo tiene ahora en Z 890 de la muerta, 445 de la viva y 780 del viento, coincidiendo con los datos de nuestro ejemplo. Bien, hasta aquí. Pero cuando vayamos a chequear nuestra combinación de servicio, la que trae al viento, lo correcto es no chequear con el 100%, sino con el 60% de la carga de viento. ¿Correcto? Entonces ahora está bien nuestro servicio, pero para el resto de los cálculos el viento está completo, está mayorado como tiene que ser. ¿Listo? Todavía no he colocado el peso del suelo, que es una carga adicional que he creado, que solo sirve para esa parte de la planilla en la que chequeamos la capacidad con el D asterisco. Por ahora no tengo eso cargado en mi modelo, pero todo lo demás ya está. ¿Ok? ¿Qué estarían las cargas entonces? Nos falta el suelo. Para eso seleccionamos toda la zapata. Miren la cantidad de nodos que por defecto aparece en las esquinas a la mitad, y lo propio en la zona rígida y en el centro, el nodo más importante, que es donde está la carga. Bueno, vamos a asignarle un suelo. Para eso nos vamos a Area Springs. Ya tenemos un suelo. Y listo. Básicamente estaría completo todo lo que tenemos que hacer. Yo le voy a dar un guardar. Vean además que hay una franja que aparece acá en una dirección. La dirección horizontal es la franja A y tiene por geometría un ancho de 0.85 a un lado y 0.85 al otro. O sea, ahí están los 1.70 en el lado corto de la zapata. Mientras que la otra franja, esta que está acá arriba, está etiquetada como franja B, tiene por geometría 1.50 a un lado, 1.50 al otro, o sea, 3 metros, que correspondería al lado largo de la zapata. ¿No es verdad? Franja de 1.50. Listo. Entonces estamos bien, tenemos todo como para correr. En Analyze vemos los casos para correr y están activados
todos. ¿Okay? Entonces podemos darle correr y diseñar. Hasta aquí, si hay alguna observación, por favor. Ingeniero, la carga de viento, ¿cómo es que llegamos a puntualizarlo en la columna? Cuando termina su modelado en ETAPS o en SAP, pide los resultados, las reacciones, ¿no es verdad? Sí. Las reacciones. Entonces ahí lo que va a observar es, ubica la zapata, ¿no? En su modelo de ETAPS seguramente ha puesto un empotramiento. Entonces va al empotramiento y pide las reacciones ahí. Y ahí le va a salir la reacción por viento. Esa reacción por viento es la vertical, la axial. Ah, ya, muy bien. Estamos copiando, eso es. Y generalmente esto lo que hacemos, y les voy a mostrar ya tras que avancemos un poquito más, cómo se hace cómo pasamos de ETAPS a SAFE en uno solo, no todas nuestras zapatas. Entonces, llevamos nuestras cargas de ETAPS al SAFE y ahí automáticamente aparecen todas estas cargas, ¿no? Bueno, ha salido bien, ya saben que este diagrama es fundamental. Si sale un diagrama que no se vea como esto, es que algo hemos hecho mal, ¿no es verdad? Y puede pasar. Puede pasar. Pero bueno, ahí está. Esta zapata sí cargó correctamente. Estos desplazamientos son desplazamientos en la propia zapata. Para lo único que nos serviría sería para confirmar nuestra hipótesis de zapata flexible o de zapata rígida. Nosotros estamos suponiendo que la zapata es rígida, es decir, las deformaciones son despreciables, son pequeñas. Aquí estamos con desplazamientos en milímetros. Vean en el extremo de la zapata un desplazamiento de 3 milímetros. Comparada con los 3 metros que tiene, pues la verdad es que es un desplazamiento muy, muy pequeño, ¿no? Pero no es algo que interese demasiado en principio. Lo que sí es importante es chequear las presiones. Vamos a ver si las presiones están bien. Vamos al combo y aquí tengo los servicios, ¿no es verdad? Entonces, vamos a suponer que tenemos las capacidades portantes para cada caso y tenemos aquí en kilonewtons metro cuadrado. Le vamos a dar un aplicar y aquí podemos ir viendo nuestras presiones en los distintos lugares. Vemos en nuestro texto 192 la capacidad admisible y aquí estamos viendo la peor de todas, 180. Entonces, para la combinación de carga de solamente peso propio, estamos bien, cumple. Vamos al servicio D más L, que sabemos que esta es la que realmente vamos a revisar en nuestros cálculos. 278 kilonewtons metro cuadrado, y aquí estoy viendo la peor de todas, 270. Se nota que está al límite nuestra zapata, ¿no es verdad? Y no es casualidad, hemos puesto la dimensión optimizada, justo la buena hemos puesto. En la realidad sabemos que esto no va a salir así, vamos a tener que hacer pruebas, aumentar dimensiones, disminuir dimensiones, hasta que estemos conformes. Este está demasiado perfecto, o sea, se nota que ya hemos hecho un cálculo previo, ¿no? Y vamos finalmente a la última, incluyendo la carga lateral, 383. Entonces cambiamos acá. Y nuevamente se acerca bastante, pero no rebasa la capacidad admisible. ¿No? Entonces reitero, esto es porque se ha hecho un predimensionado bueno, ¿no? De hecho ya estamos con las dimensiones correctas. Otro detalle que hay que cuidar acá es que no tengamos
Fíjense, en toda la zapata tenemos presión negativa. ¿Qué significa esto? La zapata está presionando al terreno, eso es lo que tenemos. O, si lo ven del otro lado, el suelo está presionando hacia arriba, está empujando hacia arriba a la zapata. Dicho de otra manera, no pierde contacto la zapata con el terreno. ¿De acuerdo? Cuando se hace un diseño malo, lo que ocurre es que en algún lugar tenemos tracción, o sea, compresión negativa, es decir, tracción. Y tenemos que recordar que el suelo no soporta tracción, ¿no? Entonces, en realidad lo que ocurre es que la zapata se pierde contacto con el terreno y eso no puede pasar. ¿De acuerdo? Esa situación puede darse cuando la columna no se encuentra ubicada de forma central, que es lo que vamos a ponernos a analizar ya a partir de la siguiente clase. ¿De acuerdo? Pero bueno, por ahora la situación es que toda la zapata está en compresión, entonces estamos bien. Cumple a todo, podemos dar por finalizada la verificación a presión sobre el terreno. ¿De acuerdo? El siguiente paso tiene que ver con verificar el canto de la zapata. Y eso se hace, recuerden ustedes, bueno, aquí en la planilla se calcula la fuerza última, ¿no? La presión última. Pero esto el programa ya lo tiene calculado, si ya no necesito hacer nada, Safe ya lo tiene en este momento calculado. Pasamos a la verificación de los cortantes, que es para chequear si nuestro canto está bien o no. Entonces el cortante se puede revisar acá buscando el punzonamiento. Y el punzonamiento, ya lo vimos antes, se puede ver acá dentro del menú Display, ¿es verdad? Podemos ver Punching Shear Design, diseño a corte por punzonamiento, y el resultado es 0.63. Este 0.63 es el ratio, demanda sobre capacidad. Esto en nuestra planilla lo deberíamos de haber obtenido. Aquí teníamos para el corte en una dirección la resistencia 705 y la solicitación 505. A ver, vamos dividiendo, por favor, si alguien me ayuda. Saquemos el ratio. 0.72. 0.72. Ese ratio es para el corte en una dirección, 0.72. En la otra dirección no tiene caso porque la solicitación es bajísima, no va a ocurrir nada. Y el corte por punzonamiento como tal recién viene acá. Acá está. Este es el corte correcto, o sea, el ratio que nos está botando el programa. 1794 dividido entre 3355. ¿Cuánto da eso? 0.53. 0.53. 53. Aquí está dando 0.63. Hay una diferencia. ¿De acuerdo? ¿A qué puede deberse esa diferencia? En el cálculo es fundamental la distancia del canto efectivo. Y ese canto efectivo se lo calcula tomando en cuenta ya los diámetros de las barras de la parrilla de refuerzo, tanto el superior como el inferior. ¿No es verdad? Los cuales en principio no los conocemos. Entonces ahí hay una pequeña discrepancia. No hay forma de hacer este cálculo a mano si no se asume un diámetro, como lo hemos hecho acá, y ya esto lo hemos discutido también antes. A ver, fíjense. En esta parte de acá. El canto efectivo, H menos el recubrimiento, menos la mitad del diámetro de la barra. ¿Pero qué barra si aún no he diseñado nada? Entonces aquí en la planilla escogieron este diámetro no comercial de FIDE 19 y con eso se hizo el cálculo. Para que Safe pueda calcular también necesita ese diámetro y lo tiene calculado. Tendríamos que poner exactamente el mismo diámetro.
Pero eso es algo que se puede ya afinar después. Nosotros vamos a pedirle que haga el diseño y ahí le vamos a obligar a colocar el diámetro que querramos y esto lo vamos a poder chequear. ¿De acuerdo? Ingeniero, Sí, dígame. acabo de sacar el promedio de los dos ratios y sale muy similar al que nos vota el programa. No sé si es un criterio válido, pero tal vez eso para comentarlo. Oh, ya, excelente. Pero al sacar el promedio me está diciendo el promedio del corte en una dirección y en dos, ¿verdad? Exacto. Correcto. No, realmente lo que está haciendo el programa es calcular, como indica, el corte por punzonado aquí. Es el que manda generalmente. Y que entonces sería eso en dos direcciones, ¿verdad? Correcto, en dos direcciones. Sale 0,5, me sale a mí. ¿Con qué diferencia tienen en su modelo? ¿Ha hecho lo mismo que hice yo? Sí, pero la planilla en algunos casos son redondeados, en el mío son automatizados directamente, cuestión de reemplazar los datos y se genera el resto de los cálculos. Y en cambio en la planilla o en el PDF que tenemos, el ejercicio resuelto, están redondeados, ¿no? Entonces de ese modo va variando los resultados. Claro, está bien, eso se entiende, ¿no? Pero lo que yo le decía era acá, en el SAFE, si me está siguiendo el ejercicio en el SAFE, porque aquí me ha salido 0.63. ¿Alguien que esté haciendo en el SAFE? Sí, sale lo mismo en el SAFE, ahorita acabo de verificar. O sea, coincide este 0.63 también. Igual que el tuyo sí me sale, 0.635 me sale. Perfecto, y tal cual, mira, tal cual lo tengo yo aquí. Entonces, claro, el SAFE está calculando de esta manera y en nuestra planilla, con los redondeos que haces referencia, está saliendo alrededor de 0.53, ¿no? O sea, una vez más nos está ocurriendo esta situación. Hay una discrepancia pequeña, pero existe entre el programa numérico y nuestra planilla. ¿Es verdad? Pero bueno, vamos a seguir adelante con las definiciones. Enseguida vamos a llegar a poder verificar mejor esto. Reitero, este cálculo depende del canto efectivo. Y el canto efectivo depende a su vez del recubrimiento, entre otras cosas. Entonces, acá cuando vamos al menú de diseño, acá, fíjense, los coeficientes, está todo muy bien. Acá. Para losas, o sea, nuestra zapata figura como losa en este programa, refuerzo no preesforzado, clear cover top en milímetros 15. O sea, está con un recubrimiento de 1.5 centímetros. Con eso está calculando. Entonces, claro, aquí hay una diferencia. ¿Cuánto habíamos puesto nosotros de recubrimiento? 75 milímetros. ¿Verdad? Lógicamente, estos 75 van a influir en nuestro resultado. Tamaño preferido de barra, ahí está el 18. En la planilla han trabajado con 19, que no tengo porque no existe realmente ese. Entonces lo podría dejar en 18 nomás, o cambiar a 20, que parece un poquito mejor. El Inner Slab Rebar Layer, ¿dónde va el refuerzo? El refuerzo principal está yendo sobre el lado largo, habíamos indicado, ¿no es verdad? Y hace un rato he visto que esa es la dirección, ¿era la B o la A? Ya no me acuerdo bien. ¿Alguien se acuerda? El largo es la L y el corto es la B. Correcto, sí, pero en el programa, en los layers, este layer A o layer B es en la franja. A ver, le voy a dar un OK y voy a regresar a esa parte, ¿ya? Aquí me está diciendo el interior es la franja B, lo que va sobre el B. Voy a dar un OK. Esto es lo que les digo. Esta dirección, o sea, los aceros que vayan en esta dirección
son los secundarios en este diseño, porque ya hemos visto que la dirección que manda es la larga. Estos son los secundarios. Esta dirección secundaria es la que tiene la malla más hacia adentro, más cerca del eje neutro. ¿Se acuerdan lo que les estaba comentando hace un momento? El recubrimiento es un mal necesario. Hay que poner el acero lo más lejos posible. ¿No es verdad? Pero como yo tengo una malla, aceros que van en la dirección horizontal y en la vertical, uno de los dos tiene que estar más adentro. ¿Cuál lo voy a poner más adentro? Pues el secundario. El menos importante. Al más importante lo pongo afuera para que tenga más brazo. ¿Correcto? Entonces, en este caso, esta es la dirección secundaria y está figurando para fines de diseño como franja tipo B. O sea, según el programa, la franja B trae a los aceros secundarios y en nuestra definición, acá en esta parte, le estábamos diciendo que justo la franja B sea la que vaya hacia adentro. O sea, está bien. No hay que cambiar nada, está bien. El programa entiende que el refuerzo principal va sobre la franja A. Por eso es la que está más hacia afuera y la que está más hacia adentro es la B. Listo. Entonces, con esto tendríamos que hacer un recálculo. Bueno, era mejor que abra el candado y vuelva a correr. Un segundito. Ahí está. Bueno. Y habíamos chequeado las presiones que ya estaban bien y estábamos ahora viendo el corte por punzonamiento y miren, ha cambiado un poquito. Ahora ha cambiado a 0.67. Hace rato tenía 0.63. ¿De acuerdo? O sea, en vez de acercarse a nuestra planilla, más bien se ha alejado. Ahora está un poquito más lejos. ¿De acuerdo? ¿Qué significa 0.67? Significa que hay más solicitación comparada con la capacidad de lo que nosotros estamos estimando en nuestra planilla. Si ustedes recuerdan, en el primer ejemplo, cuando testeábamos nuestra zapata aislada, resultaba que SAFE arrojaba resultados por debajo de lo que arrojaba la planilla. O sea, la planilla pedía un poco más de acero, un poco más de espesor de hormigón, etc. ¿De acuerdo? Acá estamos notando una tendencia al revés. La planilla está aparentemente calculando por debajo, según el cálculo en la planilla, está saliendo un ratio de 53%. Mientras que el programa está obteniendo un ratio de 67, casi 68%. Entonces la tendencia está al revés ahora. ¿De acuerdo? Eso hace que no se pueda sacar una conclusión y decir, los programas siempre calculan por demás o siempre calculan en defecto. No, no es cierto eso. Hay que ver en cada caso. ¿De acuerdo? Y como de costumbre es el ingeniero el que toma la decisión final. Tiene los dos cálculos y escoge finalmente con cuál se queda. Por el lado de la seguridad puede irse siempre por el más alto. Ahora, si hay una discrepancia muy grande, ahí recién es que algo está mal, ¿no? Uno de sus dos cálculos se ha equivocado en algo. Pero esta todavía no es una discrepancia grande. Bien, hasta aquí tenemos la verificación del canto. Tocaría ver ahora el refuerzo. Para el refuerzo podemos, desde esta parte, acá podemos ver las combinaciones. Están todas las combinaciones últimas, ¿correcto? Podemos decirle que calcule. El diseño ya estaba hecho. Entonces ahora podemos darle un Show Slab Design y lo podemos ver por franja o por elemento finito. Por elemento finito
vamos chequeando rápidamente, empezando por la dirección top. Ya sabemos que el top representa la cara superior y en el caso de una zapata aislada, el top no exige un refuerzo especial. Acá podemos ir chequeando los valores. Estamos en milímetros cuadrados por metro. ¿De acuerdo? Para poder comparar con nuestra planilla, que también está en milímetros, pues está bien. Los aceros en nuestra planilla, vamos a verlos. Van por el orden de 2.781 milímetros, el mínimo es 1.882, etc. Ese es el orden de magnitud de los aceros en total, para la franja en total. Aquí estamos chequeando el lado largo, es decir, se distribuye sobre el ancho de 1,70 m, quitando el recubrimiento. ¿De acuerdo? Entonces, en total hay esto. A nosotros nos está saliendo un acero del orden de 30, 33, 34, o sea, 34 comparado con 2000 y lógicamente esto es nada y solamente en pequeños lugares. Y eso es porque estamos en el top. En cambio, si pasamos al bottom, aquí sí se necesita acero. Esto sí es solicitación de verdad. ¿No es verdad? Miren cómo cambia el orden de magnitud. Ahora está por 10 a la 3. Esto significa 1600, etc. Acá, por ejemplo, 1100, 1045, etc. Esto sí es una solicitación importante. ¿De acuerdo? Y esto está en milímetros cuadrados por metro. ¿De acuerdo? A ver si es que puedo rayar sin que se cuelgue esto. Un ratito. Vamos a ver. Me estaban saliendo, por ejemplo, 1040 milímetros cuadrados por metro. Esto tengo que multiplicar por el lado de la zapata. ¿De acuerdo? Claramente, al ser las manchas verticales, esto corresponde a los aceros horizontales. Y los aceros horizontales se distribuyen sobre esto. Esto es el lado B, que en nuestro ejemplo es 1,70, pero hay que quitarle el recubrimiento a un lado y el recubrimiento al otro. ¿No es verdad? Que en total esto hace ¿cuánto? 1,70 menos el recubrimiento, que es en total 15 centímetros, ¿no? O sea, 0,15. A ver, ¿alguien me ayuda con este número, por favor? ¿Cuánto da? $1,612. Eso es. 1.612 milímetros cuadrados ya en todo el ancho de esta franja. 1.612. Ahora veamos en nuestra planilla. Aquí ha salido en esa misma dirección 2.781 milímetros cuadrados. Pero, ¿qué es lo que ocurre? El 1.612 que yo lo tengo aquí calculado corresponde, bueno, he agarrado un acero ya no me acuerdo del 1040 de dónde saqué. Ah, por aquí estaba, por aquí, ahí estaba, más o menos estaba en ese lugar. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que situarme en la cara de la columna. Y la cara de la columna está más o menos por aquí. Bueno, toda esta parte de acá son valores pequeños que no corresponde. Esto va aumentando, 1100, 1200. Miren cómo va aumentando, según nuestro modelo, sobre la cara de la columna es donde deberíamos de calcular. 1200, 1300, entonces puedo yo ir buscando el peor de los valores. Y me parece que me he topado con 1200 algo por aquí. Ahí está, 1224 aproximadamente. Entonces podríamos corregir esto, esta parte de acá,
y poner el valor más alto. En la planilla, reitero, se ha puesto el valor que teóricamente es el más alto, 1224. Entonces hacemos un recálculo, por favor. Esto va a aumentar un poquito. $1,897. 1,897. Eso es lo que estaría saliendo según nuestra planilla. Ahí está. $1,897 milímetros cuadrados. Llevado a centímetros, esto es 18.97, prácticamente 19 centímetros cuadrados. ¿Y cuánto se ha calculado en la planilla? 27, según esto, centímetros cuadrados. ¿De acuerdo? O sea, aquí en esta planilla está saliendo bastante más, ¿no? Ahora, veamos en nuestro... Esto es en el cálculo puesto por elemento finito. Ahí está. Y ya sabemos que esto lo podemos convertir en ya en barras. Habíamos puesto barras de 20 en la planilla 19, ¿no? Y el espacio, no me acuerdo cuánto habíamos puesto en la planilla. Creo que eran 10 barras. A ver, revisen, por favor. Creo que terminamos decidiéndonos por 10 barras. Por lo tanto, hay que dividir entre 9 para sacar el espaciamiento, ¿no? A ver, yo voy a colocar aquí un espaciamiento en milímetros, de, por ejemplo, equivalente a 20 centímetros. Eso serían 200 milímetros. Voy probando. Está pidiendo solamente aquí. Estos son barras de 20 a cada 20. A ver, alguien vaya calculándomelo, por favor, en la planilla cómo quedaba el espaciamiento. Según esto eran 10, aquí decía 9, pero en verdad eran 10, ¿no? 10 barras de 19 era lo que teníamos. Y aquí estaba nuestro armado final. Eso es lo que estamos chequeando ahorita. Según la planilla, para este cálculo salen 10 barras de 19. Quitando el recubrimiento y dividiendo entre 9. ¿Cuánto da la separación? Por favor, ¿alguien me ayuda? 18 centímetros. 18, eso. Entonces, no estábamos tan lejos. Esto venía así y venía así. Entonces, según el programa, todavía estaría faltando un poco más de refuerzo en este caso. ¿De acuerdo? Y con barras de 20. ¿Sí? Esto es para la dirección 1, es decir, la horizontal y en la parrilla inferior. Si nos vamos a la parrilla superior otra vez, donde no se requiere nada, de nuevo voy a quitar esto, los valores descienden bastante otra vez. O sea, el programa sí calcula, nota que se requiere algo, pero es muy pequeño. Miren, ya no es por 10 a la 3 ni nada por el estilo. Mientras que en la dirección 2, aquí sí se necesita. ¿De acuerdo? Estos son los aceros que van en el sentido vertical. Otra vez, el orden de magnitud es el correcto. Ahora la distribución se hace sobre el lado largo. Y la parte importante es esta central. Como ayer estábamos analizando en el armado, no necesitamos colocar un refuerzo uniforme en toda la zapata, porque la parte más solicitada es la central. Entonces, más o menos lo que se hace, lo óptimo llegaría a ser marcar esta zona de acá, ¿no? Esta zona que tiene más o menos el mismo tamaño que el ancho de nuestra zapata. O sea, es una especie de cuadrado. Y ahí se coloca el refuerzo
principal. Aquí estamos hablando de las barras que van en el sentido vertical. ¿Correcto? Muy bien. Ahí está. Entonces, de nuevo podríamos plantear un refuerzo básico con barras de 20 cada 18. Ojo que aquí tengo barras de 20 y en el ejemplo eran barras de 19. Y bueno, según esto, no necesitaría ya ningún refuerzo en este caso. Lo cual demuestra que esta es la dirección menos solicitada. La dirección principal era la otra. ¿De acuerdo? Bueno, entonces con esto tendríamos que ir haciendo nuestro armado de esta manera. ¿Ya? Las discrepancias, como pueden ver, están ahí presentes. Siempre van a existir, pero no puede haber una discrepancia muy grande. ¿De acuerdo? Entonces, tener la planilla de cálculo a mano siempre es importante. Como les digo, en algún caso puede arrojar un diseño más que pida más acero, más hormigón, o en algún caso que pida menos. Pero nos da un punto de referencia para ver si estamos haciendo las cosas bien o no. Guiarse solo en el diseño del programa tiene su riesgo, y eso es algo que tenemos que tener muy claro todos. ¿De acuerdo? Evidentemente es más sencillo, hasta más atractivo trabajar con el programa directo, pero por eso estamos haciendo estos testeos. Y estamos demostrando de que hay diferencias, siempre van a haber diferencias con el cálculo a mano, ¿no? Al final el ingeniero es el que decide qué es lo que va a hacer. ¿Ya? Bueno, esto sería entonces, quedaría ver la franja, que suele ser un poquito más claro el análisis por franjas. Layer A sería la dirección principal. Ahí está. Esa es la solicitación. Estamos en milímetros por metro. Por defecto nos muestra en área por ancho de franja, pero mejor si nos muestra ya todo. Es decir, ya multiplicado por el ancho de la franja. ¿De acuerdo? Entonces acá nos está saliendo 33, aquí 32, 3030. Y fíjense, esto es un poco más parecido a lo que hacemos en nuestro cálculo a mano, porque, claro, está despreciando todo lo que no está sobre la cara de la columna. Justo ahí en la cara de la columna es donde sale el valor más alto, como tiene que ser. ¿De acuerdo? Entonces acá podríamos mostrar el número de barras en el bottom, barras de 20 voy a poner. Y aquí me está diciendo coloque 10 barras de 20. ¿De acuerdo? Lo de arriba es el refuerzo. Miren, 2 barras de 6 me está diciendo. O sea, en 1,70 m, si quisiera poner una parrilla, tendría que poner una parrilla con 2 barras de 6 en 1,70 m. Obviamente no necesito esto. Entonces, no sirve para nada ese refuerzo. Aquí le voy a decir, no me muestres el top, que no me sirve para nada. Solo mostrarme lo que sí me sirve, que es la parte de abajo, el bottom. Entonces me está diciendo 10 barras de 20. En la planilla habíamos puesto 10 barras de 19. Entonces, esto es más razonable. 10 barras de 20. En la otra dirección, en la B, igual con barras de 20, aquí está calculando 5 barras de 20. Lo que pasa es que, claro, el área es más grande. Y fíjense, el programa tampoco tiene cómo hacer esto, ¿no? Está colocando un refuerzo uniforme. No hay forma de que el programa entienda que tiene que poner un refuerzo uniforme al centro y otro refuerzo distinto en los bordes. Eso lo va a hacer el ingeniero ya a mano. Pero si quisiéramos distribuir uniformemente, solo necesito 5 barras de 20.
todo esto. ¿De acuerdo? Al final se han puesto 10 barras ceñidas al centro y el resto eran creo que 3 barras a un lado y 3 al otro, si la memoria no me falla. Ahí está. 10 de 19 en esta zona central y el resto 3 y 3. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, si bien estos programas son muy, muy buenos, pero tienen sus limitaciones, no terminan haciendo el diseño completo tal como lo haríamos a mano. Siempre hay algo que hay que terminar haciendo a mano. ¿De acuerdo? Entonces, este es nuestro cálculo ya llevado al SAFE. Se puede hacer el detallado. Aquí se activa ya esta pestaña para el detallado. El detallado tiene también su detalle, valga la redundancia. Yo no he tocado nada, simplemente le pedí que corra así como viene, así como está, ¿no? Aquí está el refuerzo que acabamos de considerar, ¿de acuerdo? Con las barras en el top, que podríamos evitarlas, no hay necesidad de colocarlas, pero bueno, ahí está. Y en la parte de abajo, en la parrilla, ¿no? Vamos a ver algunas vistas. Aquí está nuestro refuerzo, ¿no? Nuestra zapatita de 300 por 1700 con el refuerzo que estamos viendo acá, ¿no? Lógicamente el programa, ¿qué es lo que ha hecho? Está colocando un refuerzo uniforme en ambas direcciones. Aquí yo puedo contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 barras que deben ser las barras de 20, ¿no? Que estaría coincidiendo bastante bien con lo que teníamos. Y en la otra dirección también se parece bastante, con la diferencia de que nosotros lo tenemos optimizado. En la otra dirección lo tenemos optimizado nuestro diseño. Más ceñido en el centro y menos ceñido en los bordes. ¿De acuerdo? Obviamente en estos detalladores que tienen estos programas ya se puede editar antes de llevar definitivamente al plano. Todavía esto se puede editar, ¿no? A ver si tenemos las secciones. Sección A. Ahí está. Este es el detallado que está haciendo el programa. Vuelvo a aclarar, no he tocado las configuraciones por defecto del detallador. ¿De acuerdo? Eso ya casi está fuera de lo que podríamos esperar hacer en un curso como este, porque es todo un tema el detallado, ¿no? Por ejemplo, por defecto están estos ganchos activados. O sea, se necesite o no se necesite, el programa en su detallador automático pone. Entonces, si yo no quiero, porque ya he verificado que no necesito estos ganchos, tengo que decir al programa no use estos ganchos. Si no, en mis planos todo me va a salir así. Aquí están mis barritas. Las barras de arriba no me sirven a mí. Yo no quiero que aparezcan estas barras acá arriba. Pero el programa insiste en colocarlas, porque ha detectado que había un acero mínimo y quiere poner a toda costa un refuerzo allá arriba. ¿De acuerdo? Que yo no quiero que aparezca en mi detallado final. ¿De acuerdo? Por otro lado, aquí solo me está mostrando una sección, siendo que yo necesito, aquí está, fíjense con la separación, siendo que esta es una zapata rectangular y yo necesitaría un corte en el otro sentido. Eso también se le puede decir al detallador, ponme un corte en el otro sentido también. Aquí están las barras de 20 a cada 25 armadas en una y en la otra dirección. Entonces, hasta los planos ya tengo acá bastante bien, ¿no? El único detalle que este detailing que tiene SAFE en esta versión todavía no está activado para mandar a AutoCAD. En Etaps ya tenemos la posibilidad de mandar a AutoCAD. Acá todavía no. Entonces, estos que ya son mis planos, que sería darle un clic derecho y mandar a CAD, aún no lo puedo hacer.
O sea, tendría que imprimirme de acá y dibujarme a mano nomás mi zapatita en mi AutoCAD. Por ahora, ese link, ese último paso aún no está habilitado. Pero seguro que este año van a actualizar esto del detailing de esta última versión. ¿Ya? Y está. Aquí tengo una, bueno, esto es para grupos. Y los detalles, bueno, hay más detalles. Está muy bueno este detailing. Ha mejorado mucho el detailing que tenemos ahora en estos programas. Entonces ya se puede utilizar prácticamente para hacer los planos en su totalidad, ¿no? Es una alternativa. Hasta hace unos cuantos años la mejor opción que había era usar el AutoCAD Detailing, ¿no? Ahora esta es una alternativa que cada vez está poniéndose más atractiva. Entonces vale la pena utilizarla. ¿Ya? Bueno, ahí termina este ejemplo y también la clase de hoy. Si alguien quiere hacer algún comentario, pregunta. ¿No? Listo, señores. Yo voy a actualizar la plataforma con una pequeña tarea para ser entregado de aquí a 2 días. ¿De acuerdo? Y mañana hacemos una evaluación de esta parte. Un pequeño ejercicio, otra vez, como la vez pasada, sobre zapatas rectangulares ya también. ¿Ya? Afinen sus planillas, que les salga como la planilla del ejemplo, por favor. Y eso es. ¿Ya? Listo, señores. Si no hay consultas, aquí nos detenemos. Vamos a cerrar la sesión del día de hoy. Hasta mañana, jóvenes. Buen día. Hasta mañana, Ángel. Está bien. Hasta mañana. Bien.